Jesucristo le dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no vale la pena. Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mandaron preguntar a Juan y él da testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de una persona. Si digo esto es para que se puedan salvar todos. Juan era la lámpara que resplandece y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre Dios me encargó realizar. Las obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me envió y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado la voz ni han visto su rostro y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 31 al 47. Jesucristo nos pide creer en aquel que Dios envió. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 3 de abril, año 2025. Nuestra santa para hoy es una maravillosa mujer que llegó a la conclusión que la vida que estaba llevando no era agradable a Dios. Entonces buscó los caminos de Dios. Santa María de Egipto, una figura femenina importantísima porque en ese siglo 2, 3, 4, 5, esos 5 siglos fueron como muy famosos de hombres que se iban al desierto, eremitas, anacoretas, personas que iban a cumplir penitencia, pero aquí apareció una mujer. Entonces la curiosidad, porque aparece una mujer que toma la decisión de buscar los caminos de Dios en el sacrificio, en la penitencia, en la oración, y alcanzó la santidad. Es decir, es una excelente mujer que nace alrededor del año 344. A los 12 años dejó su casa y se fue para Alejandría, donde estuvo 17 años por esos lados y no se comportó muy bien. Entonces se puso a pensar y se embarcó hacia Palestina y se fue a Jerusalén para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y allí entonces le pidió mucho a María Santísima que le diera la gracia de volver por los caminos de Dios. Se acercó también a un sacerdote y le pidió la Sagrada Comunión en el monasterio de San Juan el Bautista, en la ribera del río Jordán. Allí se internó en el desierto hacia Arabia y duró 47 años, 47, dedicada a la oración, a la meditación y a la penitencia. Nuestra santa descansó en la paz del Señor en el año 421. Santa María de Egipto. Jesucristo nos pide creer en aquel que envió Dios. En otras palabras, debemos acostumbrar a tener nuestra fe centrada en Dios. Está tratando Jesús de enseñarle a la humanidad
¿Dónde está el punto de la fe? Si una persona centra la fe en Dios, no entra en conflicto con nadie, no le juzga la vida a nadie, no se convierte en juez de nadie, porque esa persona cree en Dios. Y el que cree en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es el punto. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces la persona centra su fe en Dios, cree en Dios y se mueve muy fácilmente y no hace mal a nadie. Jesucristo le dice al mundo judío: ustedes le preguntaron a Juan y él les dijo que él daba testimonio de la verdad. Y eso es lo que hizo. Juan era la lámpara y resplandece, pero en algunos de ustedes fue por un instante y se acabó, porque no tenían la fe centrada directamente en Dios. Y es cierto, cuando una persona no tiene la fe centrada en Dios, entra muy rápido en conflicto con la sociedad. Es la persona que mantiene juzgando a todo el mundo, critica a los demás, nadie le sirve, siempre le está mirando el defecto al otro. Y la gente dice: ¿cómo hará esa persona para creer en Dios y para recibir a Dios si se la pasa todo el tiempo en eso mismo? O sea, no tiene la fe. Si la tuviera centrada en Dios, haría mucho bien a los demás. Hoy vamos a aprender que hay que centrar la fe en Dios y la vida va a cambiar rotundamente en nosotros. Vamos con 3 máximas para el día de hoy, hablando del tema de la fe centrada en Dios. La primera máxima: confía en Dios de todo corazón, cree en Dios y no en tu propia inteligencia. Esa frase es muy buena. Confía en Dios y no en tu propia inteligencia. Segunda frase: la fe en Dios, la fe en el Señor, nos hace creer lo increíble, ver lo invisible, realizar lo imposible. Buena frase también. Tercera máxima para hoy: no midas el tamaño de una montaña, habla con aquel que la puede mover. En lugar de cargar el mundo, habla con aquel que sostiene el universo. Confía plenamente en Dios. Esas son como las 3 máximas. Jesucristo es el testigo por excelencia de Dios. Muchas personas entraron en conflicto con Jesucristo por su manera de hablar, predicar, anunciar, decir las cosas, porque no tenían la fe centrada en Dios. Entonces entraron en polémica. Y la polémica sigue vigente. Ya hoy estamos en el año 2025, en el siglo XXI, y sigue cantidad de gente donde dice que Jesucristo fue un profeta, pero él no es Dios. Y hay cantidad de gente que todavía lo dice. Hay gente que no cree en el Hijo de Dios. Entonces la polémica sigue vigente. El problema se llama la fe, no centrada en Dios. Jesucristo anuncia el mayor deseo de su Padre Dios, que está en la salvación de todos, hombres y mujeres. ¿A qué vino Jesucristo? A dar testimonio de Dios, testimonio de la verdad, testimonio de la misión que el Papa le encomendó. ¿Dónde aparece la dificultad para que eso no se haga realidad en algunas personas? En la fe. Nos falta mucha cultura de la fe, mucho respeto a lo que se llama la fe, centrarla directamente en Dios y alimentarla directamente con Dios, no con muchos artificios. Según la Santa Biblia, los patriarcas y los profetas dieron testimonio de las maravillas de Dios. Y si uno lee el Antiguo Testamento de una Biblia, va a encontrar las maravillas de Dios en estos señores, patriarcas y profetas. Con toda seguridad, su fe estaba centrada en Dios. El problema para muchas personas es que no pudieron conocer a Dios, fue la fe. La misma palabra de Dios presenta la obra de Dios,
Entonces ya es un elemento básico. La dificultad para no entender el ser de Dios ni la relación entre el Hijo y el Padre es un asunto de fe. Podrá ser que algunas personas no logren entender que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No lo logran entender. San Juan el Bautista preparó al mundo para la llegada del Hijo de Dios. Algunos le creyeron, sí. Otros entraron en polémica. Quienes no lo pudieron conocer tenían un problema serio, pero de fe. Jesucristo comenzó el ministerio anunciando el reino de su papá. Algunos judíos se enojaron y dijeron, es un atrevido, ¿cómo dice que Dios es el papá de él? Ni siquiera tiene 30 años y ya está hablando de que es el papá, se llama Dios. Dijo, está esta persona desubicada. No lo entendían, lo atacaron, lo juzgaron a Jesús de Nazaret. Entonces, cuando la fe no está centrada en Dios, no se alimenta de la palabra de Dios, no funciona de acuerdo al Espíritu de Dios, entonces nunca una persona logrará cumplir la misión que quiere Dios. Entonces nos dirán, nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque no creen al que Él envió. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 38. No creen al que Él envió. Juan 5. Entonces existen dos recomendaciones para vivir bien la fe. La primera, por la fe, el hombre somete su inteligencia a Dios y la cosa comienza a funcionar. La cosa no funciona cuando una persona se cree más inteligente que Dios o se cree Dios para los demás o por encima de los demás. Ahí ya no le funcionó. La segunda, por la fe, cada persona debe obedecerle a Dios y Abraham se distinguió porque le obedeció a Dios. Carta a los Hebreos capítulo 11, verso 8. Abraham es el modelo de una persona que centró la fe y la centró directamente en Dios. Jesucristo nos pide creer en aquel que Dios envió. La fe en Dios hace creer lo increíble, ver lo invisible y realizar lo imposible. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.